Quiero hablarles de algo que el Señor ponía en mi corazón en estos días. Parece tan cotidiano de lo que vamos a hablar en esta noche o en esta tarde, pero a la vez parece tan distante. Muchas veces lo cotidiano resulta ser algo que está a una distancia muy lejos de la realidad. Y a veces parece que estamos sumergidos en algo de todos los días. Pero cuando nos suceden cosas, nos damos cuenta que esa cotidianidad está muy lejos de la verdadera realidad. Y en esta noche quiero abordar algo de esto tan simple y rápido, pero que deseo que quede en nuestros corazones para que el Señor siga ministrándolos. El título del mensaje es Cristo, el todo. Y sabe que vivimos en una cultura donde todo compite por ser el centro del todo. Como por ejemplo el trabajo. Para muchos el trabajo se convierte en el centro de todo. Para otros deja de ser el trabajo y por ahí puede ser la familia. Pueden ser las preocupaciones, pueden ser los logros, las metas, los proyectos en el cual en una etapa de nuestra vida comienzan a ser el todo. ¿Y qué pasa cuando eso que comienza a ser el todo, de un día para el otro el Señor lo hace volar? No sé si alguna vez le pasó algo parecido. Usted sabe que yo, en mi corta edad, porque no soy tan mayor como parezco, me ha tocado transitar sucesos en la vida donde me ha aferrado tanto que casi era el todo para mí o era el centro para mí, y poder experimentar que Dios en un soplo lo hizo volar y lo hizo desaparecer, y de repente me encontré casi vacío. Entonces me di cuenta en ese momento que lo que llenaba mi vida o los días era un trabajo, era aspirar a un puesto dentro de una compañía y que eso sea el todo, y estar 14 horas, 12 horas, 16 horas, días completos, suspender vacaciones. Y mi vida pasaba por eso. Me despertaba pensando en eso y me acostaba pensando en eso. Y llegó un tiempo en la vida donde pensé que me había convertido en una persona exitosa por alcanzar a lo mejor ciertas posiciones dentro de una empresa y dentro de una compañía. Pero que un día me dijo el Señor hasta acá. Y comenzó una realidad totalmente diferente a la que yo había direccionado mi vida, hasta incluso mi familia. Mi familia se tuvo que adaptar toda al centro de mi vida, que era el trabajo, en una etapa. Entonces me encontré de repente que había posicionado algo que no era, y que eso transitoriamente estaba llenando unos vacíos, unos huequitos, que era solo Dios el que lo tenía que llenar. Y usted podría decir, bueno, pero pastor, usted nació dentro de una congregación, dentro de una familia cristiana, usted es varias generaciones en el Evangelio. Y está todo muy bonito, y doy gracias a Dios por esa historia familiar de ser varias generaciones del Evangelio. Pero hasta que uno no experimenta la realidad con Cristo Jesús, las cosas pueden seguir siendo la misma que la de cualquier hijo de vecino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sin darnos cuenta, muchas veces Cristo queda a un costadito de nuestra vida, y permítame utilizar esta expresión, ocupando un lugar importante, escuche bien esto, ocupando un lugar importante, pero no el todo. Y esto es decisivo en la vida de los hijos, porque a muchos cristianos, déjenme utilizar la palabra cristiano, podemos preguntarle qué importante es Dios en su vida. Y la respuesta será casi en un 99%
que es importante, o es lo más importante que le sucedió en la vida, ¿sí o no? Pero no es el todo. Y ahí hay un gran problema, de que el Señor sea algo importante en la vida, a que pueda llegar a ser el todo de nuestra vida. Entonces, el problema no es que Cristo deje de ser suficiente, sino que nosotros dejamos de vivir como si lo fuera. Y cuando dejamos de vivir como si Cristo fuera lo suficiente, comenzamos a transitar los vacíos espirituales, los huecos espirituales, y comenzamos a experimentar los conflictos existenciales. ¿Será que es verdad? ¿Será que sucederá? ¿Será que pasará? ¿Será que lo que Dios me habló se cumplirá? Y comenzamos a entrar en una nube de dudas, donde aquella estructura, aquella estantería que teníamos se nos comienza a derribar y nos encontramos en un conflicto existencial que nos encontramos con 20, 30, 40 años, 50 años, dudando de algo que venimos caminando de hace muchísimos años, que quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, nos infundaron la fe en la verdad del Hijo de Dios y comenzamos a atender esta crisis que en determinado tiempo de la vida son importantes. Porque hasta que Cristo no nos confronta, hasta que la verdad no nos confronta, muchas veces no podemos entrar en la realidad del Señor. Y necesitamos ser cacheteados, necesitamos ser abofeteados y confrontados con amor para poder ingresar en la verdad y en la realidad de nuestro Señor. Entonces, Pablo, escribiendo a los colosenses, no les presenta a Cristo como una ayuda más. Y puse esto a propósito porque muchas veces Cristo es la ayuda que necesitamos. Y déjeme decirle que si para nosotros Cristo es la ayuda que necesitamos, no entendimos nada. Tenemos que arrancar de nuevo. Y no sería un problema arrancar de nuevo. A veces no estamos dispuestos a empezar de nuevo, a aprender de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años dentro de la congregación. Porque venimos de varias generaciones. ¿Y cómo voy a tener que aprender algo que ya lo sé? Y a veces ese no estar dispuesto a reaprender algo. Mire, amados, yo hablaba esto con algunos pastores. Yo tengo prédicas de hace un año atrás porque guardo mis prédicas desde el comienzo. Tengo prédicas de hace casi 16, 17 años que están guardadas. No las podría predicar hoy. Literalmente, no las podría predicar. ¿Por qué? Porque vamos en un camino ascendente de verdad, de luz, donde vamos aprendiendo todos los días y vamos reaprendiendo también. Y eso es importante en la vida de los hijos de Dios, reaprender. Reaprender porque cada día hay un mayor grado de luz y de entendimiento. El velo se está corriendo gradualmente. Y el velo somos nosotros. No estoy hablando del antiguo pacto del velo. Estoy hablando que nuestro velo somos propiamente nosotros con nuestras limitaciones, con nuestra no apertura para que el Señor pueda gobernar nuestra vida completamente, de principio a fin. Entonces, Pablo, escribiendo a los colosenses, no les presenta a Cristo como una ayuda más, sino como el centro absoluto de todo, de la creación, de la iglesia y de la vida de los hijos. Escuche bien esto. De la creación, el centro de la creación, de todo, de la creación, de la iglesia y de la vida de los hijos. La verdadera vida no es Cristo como parte de todo, sino Cristo siendo el todo. 3 puntitos importantes y una reflexión final para esta tarde. 1, Cristo es la creación y es la historia. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice, Él existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Y esto es importantísimo. Él existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Nada existe fuera de Él. Todo
encuentra sentido en Él. No hay área neutral en la vida. Y sabe, cuando Cristo no es el autor, comenzamos a interpretar la vida desde nuestras emociones, circunstancias o temores. Pero cuando Cristo es el todo, cobra sentido, incluso lo que no entendemos. ¿Cuántas veces nos hemos roto la cabeza en querer entender algo y no aceptarlo? Hasta que no lo entienda, no lo voy a aceptar. ¿Sabe con cuántas personas me tocó lidiar y aconsejar en que querían entender todo? Y sabe, Dios es soberano y muchas veces las decisiones de Dios no las vamos a entender, pero no estamos llamados a entender las decisiones de Dios. Estamos llamados a obedecer las decisiones de Dios. Ahora, en nuestra antigua naturaleza queremos entender todo. Queremos encontrarle un sentido a todo. Y cuando no entendemos lo de Dios, comienza a entrar nuestra vida en grandes conflictos, en grandes preguntas. Y tenemos que entender que Dios es soberano. Estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a obedecer. Entonces, Cristo es la creación y la historia. 2, Cristo es la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 18, dice, además, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por eso decimos que Él es la iglesia. Él es el principio. Él es el primero en resucitar para tener el primer lugar en todo. La iglesia no gira alrededor de hombres, estructuras o programas. Cristo no es un invitado en la iglesia. Él es la iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos invitado al Señor? Hemos bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Él es la iglesia. ¿Cómo vamos a invitar a alguien que es? Él es la iglesia. Y la iglesia, no hablamos de un edificio, no hablamos de un local, no hablamos de un salón. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos su cuerpo. Una iglesia, hablando de nosotros, no de una congregación, una iglesia centrada en otra cosa, termina agotada, termina dividida y termina vacía. Escuche bien esto. Una iglesia centrada en otra cosa, y hablamos de nosotros como iglesia, termina agotada, dividida y vacía. ¿Le resuena esto? ¿Cómo viven muchos? ¿Cómo viven muchos? Agotados, divididos, porque ese agotamiento trae conflicto, trae peleas, trae diferencias y terminamos vacíos. Pero una iglesia centrada en Cristo descansa, permanece y da fruto verdadero. Ahora, cuando entendemos que descansamos, entendemos que descansamos a pesar de todas las situaciones que nos toque transitar. Y muchas veces solemos decir, esto me quitó la paz. ¿Cuántas veces nos han sucedido situaciones donde verdaderamente nos han quitado la paz? La paz no se puede ir porque es Cristo y Él habita en nosotros. Pero ¿cuántas veces hay situaciones que nos desbordan? Nos desconocemos muchas veces porque esas situaciones que nos desbordan nos llevan a decir cosas que no queríamos decir. Nos llevan a actuar de forma que no somos habitual que las hagamos. Nos llevan a pensar cosas que no es habitual en nosotros. Pero una iglesia centrada en Cristo descansa a pesar de. Una iglesia centrada en Cristo permanece a pesar de. Muchas veces cuando hay conflictos y las cosas no salen como queremos, nos cuesta permanecer. ¿Y sabe cuánto me ha tocado ver de esto? Si las cosas no van como yo quiero, si Dios no responde a mis oraciones, respondiéndome lo que yo quiero, ¿será que Dios no escucha mi oración? ¿Será que Dios no me tiene en cuenta? ¿Será y será y será y será? Y son puros
berrinches y caprichos de hombres y mujeres inmaduros que todavía no pudieron conocer el deseo de Dios. 3. Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. 3. Cristo es nuestra vida. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quién es Cristo. Ahora, cuando nosotros encontramos la verdadera identidad, se nos van nuestros vacíos existenciales de quiénes somos o qué hacemos o de qué nos ocupamos. Porque entendemos que nuestra identidad está en Cristo y no tenemos duda. Ahora, las personas que pelean por algo, por un lugar, por una ocupación, por estar en un rango, tienen problemas de identidad, de personalidad y necesitan algo para poder sentirse aceptado, para poder sentirse aclamado. Son vacíos existenciales que lo tratamos de ocupar o lo tratan de ocupar con cosas que van a durar poco tiempo, porque no vamos a estar preparados para eso. Entonces, nuestra identidad no está en lo que hacemos o cómo nos ve la gente, sino en quién es Cristo, quiénes somos en Cristo Jesús. No vivimos para Cristo desde afuera, vivimos en Cristo desde adentro. Cristo es el todo cuando decidís desde Él, descansás en Él y encontrás tu valor en Él. Y saben, muchas veces cuando logramos encontrar el valor ya no importa lo que las personas dicen de vos. Mirá, me ha tocado pasar todo tipo de juicio de valor. Si haces las cosas bien, las personas van a hablar mal. Van a hablar mal, van a tener dudas. Y por algo será, y se ríe Sofía. Sí. Y si haces las cosas mal, van a hablar mal. Entonces, he aprendido con los pocos años de vida que tengo, en que mi valor se define en Cristo y no lo que pueda decir alguien. Entendiendo que estoy en paz con el Señor. Entendiendo que estamos en paz con el Señor y que obedecemos en fidelidad a su voluntad. Entonces, ¿sabe? Con el correr del tiempo, iba a decir una palabra en italiano que no la voy a decir. No nos tiene que importar lo que las personas pueden llegar a definir. Muchas personas que tratan de definir es para bajarte, porque ellos no pueden estar en ese lugar. Entonces la única forma que tienen es hablar mal de vos, es criticarte, es difamarte, es hacerte a un lado, es dividir. Cuando vemos, son toda obra de una persona que está vacía, que está seca del Señor, porque no es la obra del Señor. El fruto de la vida de Cristo hace honrar la vida de tu hermano, hace hablar bien de la vida de tu hermano, hace ver lo bueno que tiene tu hermano y no lo malo. Porque para ver los malos somos rapidísimos, amados. La persona puede estar en un 99% de efectividad, pero vamos a ver el 1% de no efectividad en esa persona. Ah, pero viste. Y enseguida nos convertimos en jueces en algo que Dios no nos llamó a hacer. ¿Qué dice la palabra? Estimá a tu hermano como qué? Como mayor. Amalo. Sé esa parte que necesita para complementar, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir madurando. Ahora nosotros nos convertimos en aquellos que juzgan, no, este sí, esto no, fíjate que hizo lo otro, hizo aquello. Algo que el Señor no nos llamó a hacer. Entonces, cuando Cristo es el todo, decidí desde Él, ve desde Él, descansá desde Él, encontrás tu valor en Él y también le das valor a la otra persona. No es una vida de esfuerzo, es una vida de dependencia. Y quiero hacer una reflexión como cuarto punto. No es un cuarto punto, pero es una reflexión clave. Cuando Cristo deja de ser el todo, la ansiedad crece. Y quiero por unos minutos hablar de esto y terminar en esta noche. Dije que iba a ser breve y amé un mensaje breve.
Cuando Cristo deja de ser el todo, la ansiedad crece. ¿Cuántos sufren trastorno de ansiedad? Aleluya. Uno de mi equipo. Hay uno solo. Bueno, gracias. Oramos por la vida de todos ustedes y gracias por ese avance que el Señor ha completado en que no sufren de ansiedad, aunque sea un poquitito. El otro día me mandaron un reel de una convocatoria de ansiosos que tenía un día y una fecha, y uno de los ansiosos va un día antes y toca timbre y dice: vengo a la reunión de ansiosos, mira, es mañana, pero pasá porque ya llegaron todos, le digo. Y me sentí tan identificado que en todo lo que me llegan de diferentes personas lo amé. Vamos a lo nuestro. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo ante Él, y recibirán también todas las cosas. En el contexto de Mateo habla acerca de que Jesús venía comentándoles a los del entorno acerca de la ansiedad que tenían por la comida, la bebida y el temor al futuro. La ansiedad es no tener el control del futuro. Y sabe, cuando Cristo deja de ser el todo, volvemos a sostener la vida por nuestra cuenta. Y eso se torna peligroso. Cuando Cristo deja de ser el todo, sentimos que todo depende de nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos y no, pero yo soy el proveedor de mi familia y no, todo pasa por mí y todo esto y todo lo otro, y nos encontramos que somos el centro de todo? Cuando Cristo deja de ser el todo, las preocupaciones ocupan un lugar que le corresponden a Cristo. La ansiedad no aparece porque hay problemas. Aparece porque Cristo dejó de ser el todo en medio de las circunstancias. Y esa es la triste realidad. La ansiedad es el síntoma de que Cristo no es lo suficiente. Y yo me lo digo todos los días. Tengo ya el síntoma que ya me lo declaró el médico. ¿Viste? Vio que tenemos un dolor, vamos al médico buscando cuál es el síntoma. Bueno, el síntoma de la ansiedad es que Cristo no es lo suficiente. En cambio, cuando Cristo vuelve a ser el todo, hay descanso, aunque no haya respuesta. Aunque nosotros, como ansiosos, queremos: Señor, respondeme ahora, respondeme ya, respondeme ya. Hay descanso aunque no haya respuesta. Hay paz, aunque haya incertidumbre. Es imposible, usted me dirá. Es imposible tener paz cuando hay incertidumbre. No, no es imposible. Muchas veces no lo hemos experimentado. Entonces, ¿saben? Muchas veces, nuestra mente no está preparada para lo de Dios. Ahora, cuando Dios nos sucede, nuestra mente comienza a ser la mente de Cristo. Y esa mente es la mente capacitada para entender lo de Dios. De otra forma no lo vamos a entender. Entonces podemos llegar a pensar que es imposible en medio de la incertidumbre tener paz. No, no es imposible. Es la realidad de Cristo. Cuando Cristo se vuelve el todo, hay seguridad, aunque todo se mueva. ¿Cuánto han experimentado ese juego que usted se para y se mueve? No me acuerdo cómo se llama, que se mueve todo. Y te querés agarrar, te querés aferrar a algo y las barandas las tenés lejos. Se te mueve el piso y comenzás a tener temor porque no sabés de dónde agarrarte. Pero tenemos que entender que nuestra vida está aferrada a Cristo.
Y aunque el piso se mueva, aunque haya incertidumbre, sabemos que Él es fiel. Sabemos que Él es el buen pastor. Él es el que cuida de nuestras vidas. Él es el que nos ama. ¿Alguien que nos ama puede pretender lo malo? Escuche esto en esta noche. Alguien que te ama verdaderamente, con ese amor que solo el Señor tiene, ¿puede anhelar el mal para tu vida? ¿Puede desampararte? ¿Puede abandonarte? ¿Puede dejarte en medio de un proceso? ¿Puede no oírte? ¿Puede? No, amados. Necesitamos experimentar la realidad del Señor. Y sabe, quizás este sea el tiempo para que podamos hablar en la comunión que tenemos como hijos y decir, Señor, necesito que vuelvas a ser el todo. No lo más importante, el todo. Hay una diferencia abismal. Muchas veces lo tenemos a Dios como nuestra ayuda. Y Dios no es nuestra ayuda. Dios no vino a ayudarnos. Él vino a cumplir su propósito eterno. A incluirnos a nosotros en su propósito. En esta hermosa y gran familia. Para que vivamos como Él quiere que vivamos. No como nosotros deseamos. No como nosotros planificamos. Quizás vos tengas muchísimos años. Participes de un montón de conferencias, de encuentros, de seminarios, de estudios. Provenga de una familia de varias generaciones. Le hablo de mí. Soy la cuarta, Franca es la quinta generación en el Evangelio. Hasta que Cristo no me sucedió, podía ser la octava generación. Doy gracias a Dios. Pero hasta que uno no se fusiona con la vida, se une a la vida, todo queda en información. ¿Y la información es importante? Sí, es importante. Pero la información no va a transformar tu vida. Vos podés pasar por todos los seminarios, podés participar de todos los ambientes, vas a escuchar cosas novedosísimas. Pero si Cristo no te sucede, va a quedar solo información. Pablo, hoy compartía esto con los varones. Pablo habla, déjenmelo buscar un segundito. En Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo, ¿cómo sabes cómo son los dolores de parto? Hijos míos les llama, les habla con una función paterna. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Y esto me quedó dando vuelta en mi cabeza. Hasta que Cristo se forme. Y es una palabra que en nuestros ambientes es muy común escucharla. Pero fui y el Señor me habló de esto. Crecer es una cosa. Y que Cristo sea formado es otra. Pablo no lo llama a crecer. Dios le habla de la formación de Cristo. Crecer nos habla de acumular años, conocimiento y experiencia. Crecer es externo. Pero la formación de Cristo habla de la maduración. Y la maduración es interna. La maduración no la produce la información. La información te da conocimiento. La madurez, la formación de Cristo es Él desarrollándose en nosotros. Entonces Pablo le dice, está bien que conozcan. Ya son grandes. ¿Qué pasa que volvieron para atrás? La información la tienen. Viven en ámbitos eclesiásticos. ¿Qué pasa? Que cualquier corriente de doctrina los tambalea, los hacen mirar para atrás. Tienen duda de su salvación. Piensan que para ser salvo la obra de la cruz, la gracia no es suficiente y tienen que circuncidarse.
Ahora entiendo que la información que tienen ustedes no les resolvió lo que la vida resuelve. Entonces a veces pensamos que por venir, que por pertenecer, que por hacer, que por ser varias generaciones, amanos, hasta que Cristo no nos suceda. Entonces vamos a ver a Pablo en las cartas apostólicas exhortando a las iglesias a madurar, no a llenarse de información, si bien es bueno. No seamos extremistas, pero lo llama a madurar. Lo llama a que la vida del Hijo sea formada en ellos. ¿Por qué? Porque cuando no hay madurez, detenemos el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a detener a discutir por pavadas, por tonteras. Vamos a enfrentarnos entre nosotros para ver quién tiene razón. Y mientras tanto, esta verdad se frena. Entonces Pablo se encuentra con una iglesia con falta de madurez, que tenían diferencias entre ellos, diferencias doctrinales. Pablo dice, sufro dolores de parto. Esto me hace doler en el interior. No es ni siquiera bronca, ni siquiera enojo lo que está diciendo Pablo. Me duele el alma, me duele adentro. Que tengan que estar dudando de la gracia, dudando de la verdad. Y a veces nos encontramos en esta situación. Cristo no vino a ocupar un lugar en tu vida, vino a ser tu vida. No vino a ayudarte a sostener todo, vino a ser el centro que sostiene todo. Y si tendría que terminar con una pregunta, la pregunta no es si Cristo es tu vida, es si Él tiene el gobierno absoluto de todo. Hoy el Espíritu nos invita a volver a ordenar el corazón, volver a posicionar a Cristo como el todo, volver a depender plenamente de Él, de las cosas más insignificantes y pequeñas, hasta las más importantes. Volver a descansar en Él. Andamos turbados, preocupados, irritados, ansiosos. Amado, esa no es la realidad que debemos vivir como hijos. Pareciera que camináramos como desamparados, como huérfanos, como alguien que no tiene quien lo cuide, quien lo ame, quien lo sostenga. Como si no tendríamos esa palabra segura. Donde Cristo no gobierna, hay desorden y caos. Donde Cristo no gobierna, hay desorden y caos. Y eso no vuelve al orden si Cristo no toma el control. Ponete de pie en esta noche. Quizás hay desorden y caos en tus emociones, en tus pensamientos, en algún área de tu vida. Quizás hay desorden y caos en la familia, en las finanzas. Quizás hay desorden y caos en la salud, en la identidad. Hasta que Cristo no gobierne, no habrá una fórmula mágica. No existen fórmulas mágicas que podrán hacerte volver al orden de Dios, al diseño de Dios, a lo que Dios estableció para sus hijos y para sus hijas. Y muchas veces vamos a querer realizar parches. Pero déjeme decirle, amados, esos parches no van a servir de nada. Ese vacío va a seguir estando. Esa ansiedad va a seguir estando. El caos va a seguir estando. El orden va a seguir estando. Y vos vas a tratar de acostumbrarte a eso. Pero el diseño de Dios no es que vos te acostumbres al caos y al desorden. El diseño es la vida del Hijo, el disfrute para nosotros. El disfrute, la obra de la cruz lo hizo todo.
Lo hizo todo y todo perfecto y una vez para siempre. Ahora en esta era de gracia nos toca disfrutar la obra de la cruz. Paz, gracia. ¿Cuánto hace que no descansas? Y a veces le atribuimos el no descanso al sistema, sí. A las situaciones, sí. Pero el no descanso, déjenme confrontarlos en esta noche, es ausencia de Cristo. El temor es ausencia de Cristo. Creo que nuestro Dios nos está hablando claro. Y el deseo de Él siempre fue que seamos hijos e hijas dependientes 100% de Él. Y esto nos hace que Él vuelva a ser el todo en nosotros. Cerrá tus ojos allí donde está. Y orar al Señor. Decirle: Señor, quizás en este tiempo te tuve como algo importante en mi vida, pero eso no bastó. Eso no fue suficiente. Señor, entiendo que el deseo es que vos seas el todo en mi vida. Y quiero que ocupes ese lugar, el todo, Señor. No lo primero, no lo principal, no lo importante, el todo, el todo, el todo, el todo. Señor, cueste lo que me cueste, me duela lo que me duela, volvé a gobernar mi vida por completo. Señor, me declaro en esta noche dependiente. Señor, te pido que ordene todas las cosas, que podamos vivir en ese precioso y perfecto diseño, Señor. Diseño que nos introduce en la realidad del Hijo y nos hace vivir la vida del Hijo. Una vida de disfrute, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud. Y eso es posible más allá de la circunstancia que estemos atravesando. Y lo vemos en la vida de los apóstoles, lo vemos en la vida de la iglesia. No es algo imposible, es una realidad. Es una realidad. Que este sea el tiempo donde te desafíes a decir: Señor, no me voy a detener hasta vivir esta realidad. Esta realidad que es escritural, esta realidad que es viva, esta realidad que es real. ¿Por qué sufrir cuando ese sufrimiento Cristo lo llevó a la cruz? ¿Por qué vivir en cautiverio cuando Cristo en la cruz nos otorgó la libertad? ¿Por qué vivir en temor cuando Cristo nos liberó del temor en la cruz del Calvario? Amados, vivamos desde la eternidad hacia la eternidad, donde Cristo es el todo, donde Cristo es el todo. Y vamos a comenzar a ver como Él ve. Vamos a comenzar a hablar como Él habla. Vamos a comenzar a pensar como Él piensa. Y todo se ordenará. Y todo se ajustará. Y todo se regulará conforme al diseño. Aleluya. 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 Aleluya.